Preocupa y mucho las listas de espera que hay para acudir a una consulta en el Hospital Universitario de Burgos, pero también en el área quirúrgica. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa, A Cita Previa. ¿Esto qué pasa? Que repercute a los servicios de urgencias que se están viendo colapsados. Hoy vamos a hablar con el presidente del Colegio de Médicos. También nos va a acompañar aquí en plató la Hermandad de Donantes de Sangre y les vamos a contar las secuelas que ha dejado la COVID-19 en la vista. Comenzamos. Gran labor la que lleva haciendo, fíjese, la Hermandad de Donantes de Sangre. Hace 50 años ya que va a cumplir en el 2022. Esta tarde nos acompaña su presidente, Francisco del Amo. Buenas tardes. Buenas ¿Qué tal? tardes, ¿Cómo Verónica? estáis? Muy bien, muy bien. Hoy te hemos traído aquí porque bueno, hay que hacer un llamamiento también a la gente porque la donación de sangre se ha cambiado de ubicación, Sí. ¿Verdad, Francisco? Antes, como tú bien sabes, estábamos todos juntos en el Hospital Divino Valles. La hermandad sigue estando en el mismo sitio, seguimos haciendo la misma labor de atender cualquier necesidad que tengan nuestros donantes, de entregarles, porque no nos dejan tener arriba los regalos. Y la donación, la extracción de sangre se hace arriba, pero luego los donantes nos tienen a su disposición para cualquier cosa que necesiten y bueno, para recoger, o si van sin bolígrafo, le damos el bolígrafo, le damos, ahora estamos dando calendarios, otra vez, o el pin o lo que sea. Esos pequeños regalos, sí, pues cuando se marchan, abajo se lo damos nosotros. Oye, es una pena, ¿no? Porque al final esta ubicación lleva desde el 1998, si no me confundo, 98. Paco, y la verdad estaba fenomenal las instalaciones. Estaba y está. Y están, vamos, las instalaciones, lo que pasa que ahora los donantes se tienen que subir a donde están las urgencias, sí lo escuchan bien, en el pack del Divino Valle. Sí, ¿A qué se debe subir la escalerita? Este cambio? Pues sinceramente, aunque no sé que no te lo vas a creer, desconozco el motivo, porque a mí nadie me ha informado, solo que se cambiaban. Puede ser que por tiranteces conmigo, que tampoco lo entiendo. Tú viviste, vamos a ver, yo lo único que he hecho hincapié es que teníamos que hacer, atender a la prensa, atender a las autoridades, o a cualquier donante, atenderlo dignamente, como se merece cada uno, y sobre todo a los donantes y a la prensa, porque sois los que nos dais visibilidad, y si estamos la hermandad para la promoción de la donación de sangre, lo lógico es que cada vez que vayáis vosotros, tú viviste en tus propias carnes un día que habías solicitado permiso a la consejería para grabar, nos pusimos a grabar, la doctora nos echó a la calle, y en el despacho donde nos metimos para no echaros lógicamente para poder atenderos, pues se me ocurrió a mí hacer ahí una especie de fotocall para poder atender. Es un despacho que utilizaba el doctor Santoro, que ahora no se utilizaba para nada, entonces, bueno, pues lo creímos idóneo, dijeron que no, bueno, incluso que hacíamos mucho ruido, o que ahí estaban mejor los refrigerios y los zumos, porque pillaban más cerca, o sea, bueno, yo creo que eran excusas ridículas. Está fenomenal esas instalaciones, que por cierto, ahí se me ha visto donando, que animo a la gente porque yo iba con mucho miedo, sí, ¿verdad? Aquel día después de la entrevista. Pues luego me puse a donar, que la verdad que muy bien. Sí. ¿Verdad? Y también tuviste problemas porque no te querían grabar y lo único que solicitasteis es que tu compañero te grabase a ti. Entonces, bueno, eso sí que no lo he entendido, y por este tipo de cosillas parece ser que es por lo que se han cambiado. Sigo sin entenderlo. Claro, al final esta unidad, ¿no? Así como decirlo, de la donación de sangre, lo lleváis en marcha sí, bueno, al final lo desarrolláis la Hermandad de Donantes, ¿no? Y el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. La Hermandad de Donantes, como tú bien has dicho, hacemos 50 años en enero.
Entonces, luego cuando se empezaron a hacer los centros de hemoterapia, yo lo veo bien, por un lado, porque en Burgos dolió mucho que se quitase el banco de sangre, porque era un referente a nivel nacional, cuidado, igual que ahora mismo sigue siendo la Hermandad de Burgos, está a la cabeza de donaciones, también de España, que por algo será, o sea, algo estaremos haciendo bien. Entonces, luego, cuando los centros de hemoterapia se pusieron a funcionar, el que se llevase en todo Valladolid, aquí dolió mucho, nosotros nos esforzamos en convencer a nuestros donantes, el centro geográfico, y como ejemplo se puede poner, no sería cómodo traer la sangre desde el Bierzo y ponerlo en Soria, o desde Soria llevarlo al Bierzo. Entonces, eso tiene una lógica. Lo de ahora es lo que menos entiendo, porque si nos estamos separando de los centros médicos, y ahora afortunadamente ya empezamos un poco más con una moderada estabilidad de contagios, no creo que sea la mejor idea el subir a los donantes al punto de urgencias, por supuesto, pero bueno, quien manda y tendrán sus motivos, y lógicamente será por el bien, esperemos que sea por el bien de los donantes. Ojalá, siempre hay que hacer un llamamiento, ¿verdad?, a la donación, eso sin duda alguna, pero sí que te tenemos que decir, Paco, que nos han trasladado gente, bueno, pues que al final se sienten un poco, van a donar, sí, pero se sienten un poco más incómodos porque, claro, las instalaciones no son las mismas, no se tiene también ese espacio tan maravilloso que había también, bueno, pues para cuando se extrae la sangre, tomarte, bueno, pues ese café, ese bocadillo que nos dais. Bueno, mira, Verónica, vamos a hablar claro, a mí ha bajado mucha gente, yo paso ahí bastantes horas, ha bajado mucha gente a quejarse, y nosotros no les podemos decir nada, simplemente que el centro de hemoterapia lo ha decidido así, y bueno, concretamente me decía el otro día uno de los donantes, dejar el café en el suelo o tener que tener la cazadora en la mano cuando estoy donando no me parece lógico, y bueno, pues eso yo no tengo contestación. Si alguien tiene que buscar, tendría que pedir explicaciones al centro de hemoterapia. Lo único que sí que quiero hacer desde aquí un llamamiento, los donantes que sigan donando, por favor, que Burgos siga estando donde se merece, donde ha estado siempre, a la cabeza de las donaciones de sangre, donde el altruismo en Burgos está mucho más que demostrado, y entonces eso lo tenemos que seguir demostrando con el fin de que no sea por culpa nuestra el que bajen las donaciones o el que haya problemas, porque nosotros no buscamos problemas. Nosotros de la hermandad apoyar, y los donantes, entre los cuales nos podemos incluir tú y yo, pues somos uno más. Lo que no entiendo es esas pequeñas zancadillas también con unos compañeros tuyos. Cuando quisimos hacer un reportaje de una persona que era la primera persona en España que hacía 400 donaciones, quisimos hacer ahí un reportaje, también nos echaron a la calle, o sea, no lo sé, no dejaron, incluso en la calle a tu compañero Javier no le dejaban de grabar, o sea, no sé, eso es lo único que no entiendo, porque, repito, nosotros nos debemos mucho a los medios de comunicación para poder seguir haciendo promoción. Pues vamos a seguir, eso está claro, Paco, contando tenemos que la seguir labor los donantes que hacéis, y recordar a la gente que si necesitan, bueno, pues cualquier consulta, ahí sigue estando la hermandad. Bueno. La hermandad en horario de mañana, de 8 a 3, siempre hay una persona, entonces para lo que necesiten, y si no, que dejen recado en el contestador automático, cualquier cosa. Y otra cosa que también les quiero pedir, tenemos unos cuestionarios, porque también nos han dejado de dar las donaciones de nuestros donantes para poder hacer el reconocimiento social, para poder dar esa palmadita en el hombro, porque no creo que sea comprar, como alguna vez se nos ha acusado, con esos pequeños regalos, con esa medalla. Una persona que con 40 o 50 donaciones le das una medalla que no llega a €1 en valor económico, no creo que sea comprar la donación. Entonces, ese reconocimiento social, o esa palmadita en el hombro que le damos, seguir pudiéndosela hacer, pero tenemos que
pedir que nos rellenen ese cuestionario porque los datos nosotros desde desde el 1 de marzo del 2020 no los tenemos. Entonces tenemos que seguir pidiéndolos para conseguir que nos lo den, porque lógicamente en las asociaciones de protección de datos me han dicho que es necesario. Que es necesario, que todo lo que nuestros donantes nos autoricen nos lo tienen que dar. Sí. Pues Paco, un placer haberte tenido esta tarde aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Vamos ahora a ver un reportaje, porque la pasada semana, el viernes, ya sabes que se celebró aquí en Burgos el Congreso de la Sociedad Española de Retina y Vitrio. Por cierto, todo un éxito, llegaron a esas expectativas con más de 1.100 inscritos. Avances científicos de los que se hablaron en oftalmología, y nosotros entrevistamos al jefe de servicio de este área del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Doctor García Arumi, bueno, pues por fin, ¿no? Después de un año de pandemia, de toda esta crisis sanitaria, se ha podido retomar este congreso tan importante, además, para la ciudad, de la Sociedad Española de Retina y Vitrio. Sí, afortunadamente hemos tenido mucha suerte, porque este año, durante este mes de septiembre-agosto, ha bajado mucho el COVID y podemos celebrar face to face, presencialmente, el congreso. Justo 3 días antes de realizar el congreso, que tenía que ser celebrado en esta misma ciudad, se prohibió a todos los médicos ir a congresos, por lo cual no pudimos hacerlo, y lo hemos suplido con congresos virtuales, incluso con avatares, pero no es lo mismo, ¿eh? Realmente lo más importante es el contacto de los oftalmólogos, lo que se habla en los pasillos, los contactos después en las comidas, en las cenas, y eso lo hemos conseguido en este congreso, y afortunadamente la gente tiene muchas ganas, porque hemos tenido más de 1.100 inscritos en el Congreso, lo cual es un hito en nuestra sociedad. Aparte, ¿no?, de todos los avances científicos de los que se van a hablar en todas estas ponencias, uno de los temas de los cuales no se iba a desarrollar antes de la pandemia, bueno, ha venido, ¿no?, y para quedarse, que es cómo ha afectado, ¿no?, la COVID-19 en la visión, ¿no?, en otro órgano como son los ojos, y es lo que estáis viendo, ¿no?, vosotros en las consultas. Precisamente ahora, esta mañana, las comunicaciones que se están presentando sobre el efecto del COVID a nivel ocular. Afortunadamente no es de los órganos que ha sufrido más el ojo, realmente han sido mucho peor los pulmones, algunos pacientes, riñón, corazón, otros sentidos como el gusto y el olfato. El ojo, debido a que el COVID tiene una estructura vírica similar a la del virus del resfriado o el virus de la gripe, generalmente no tiene grandes afectaciones. Se puede producir unas conjuntivitis o queratoconjuntivitis, que son problemas superficiales y que al cabo de 2 semanas, 3 semanas desaparecen, pero lo que sí que se ha observado en algunos pacientes, pero en un número reducido de los pacientes, es que pueden tener alteraciones vasculares retinianas, tienen una incidencia superior en trombosis venosas, y con algunas pruebas especiales que tenemos nosotros, que podemos analizar mucho mejor toda la circulación retiniana, se ha visto que estadísticamente tienen una reducción de la circulación de la sangre en la parte central de la retina, la mácula, que no está produciendo cambios a nivel clínico, realmente el paciente no nota una disminución de visión, pero que a la larga pueden producir algún problema en estos pacientes. Entonces estamos siguiendo esos pacientes que tienen esos cambios a nivel de la mácula, que es un número relativamente importante, aunque no da manifestaciones clínicas. ¿Qué perfil de paciente es? No sé si es un perfil joven. Es un perfil también, generalmente de paciente relativamente mayor, que también ha sido la franja de edad que más afectado se ha visto por el COVID, porque las personas mayores hay un cierto grado de inmunodepresión. Sabemos que las personas jóvenes pasan el COVID sin demasiada trascendencia, como un cuadro gripal, y por eso no tienen miedo al COVID y por eso se infectan mucho, porque realmente no tienen miedo a pasar la enfermedad. Pero ese perfil de personas jóvenes que también tienen muchos más trastornos respiratorios, que muchas veces tienen que ingresarse en los hospitales o ir a las UCIs, esos son los que también pueden tener estos trastornos vasculares importantes. La incidencia es baja, ¿no?, de todas formas. Afortunadamente es muy baja, realmente es muy baja, y probablemente si analizáramos todos los pacientes con gripe igual también les encontraríamos algo, porque el COVID se está estudiando
mucho mejor que otras enfermedades endémicas, como puede ser la gripe, que ya no las estudiamos porque como ya son de toda la vida ya no se les hace pruebas. Otras de las afecciones protagonistas durante esta pandemia en cuanto a los ojos es el tema de las mascarillas. Bueno, pues son muchos, ¿no?, los pacientes también que están teniendo ojo seco, están teniendo orzuelos. Realmente el problema es que las mascarillas, si no cierran bien por la parte superior, toda la respiración de la persona se va hacia los ojos. Eso provoca el ojo seco, provoca que las bacterias que tenemos todos a nivel de la cavidad oral se suban hacia la zona de la superficie ocular y eso produce un aumento de las infecciones. Por eso son los orzuelos, los chalazions, las infecciones de repetición, pero realmente la mascarilla es muy útil, nos ha salvado probablemente de la pandemia, pero todos tenemos muchas ganas de quitárnosla porque sobre todo las personas que llevan gafas, se les empañan las gafas todo el rato, no pueden ver bien, piensan que tienen problemas oculares, acuden al oftalmólogo y dicen, no, a ver, quítese la mascarilla, ahora veo perfecto. Y realmente es por eso. Como jefe de servicio de oftalmología del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, ¿en qué estado os habéis encontrado a pacientes que, bueno, pues antes de esta pandemia se les había diagnosticado, ¿no?, enfermedades como puede ser la degeneración macular por la edad? Claro, realmente durante los meses más duros de la pandemia, que fueron de marzo, abril, mayo, hubo un cerrajón tremendo a nivel de los hospitales y solo se atendían realmente a urgencias oftalmológicas, desprendimientos de retina, perforaciones oculares, cosas de este tipo. Y se atendían menos a los pacientes con degeneración macular. De todas maneras, nosotros hemos intentado mantener un número importante de inyecciones intravítreas, que es la manera de tratar a estos pacientes con degeneración macular cuando tienen la forma exudativa, y hemos intentado que no se retrasaran los tratamientos, porque en otras enfermedades como la retinopatía diabética, el edema macular diabético por retinopatía diabética o trombosis venosa, aunque te retrases unos meses, luego lo recuperas. En la degeneración macular, sobre todo cuando está al principio de la enfermedad, si no actúas enseguida, la recuperación de la visión ya no es buena, aunque luego vuelvas a poner las inyecciones. Y ahora estamos en un ritmo superior al que teníamos antes de la pandemia. Estamos inyectando mucho más para recuperar precisamente estos pacientes que habían quedado un poco atrasados en su tratamiento. O sea, afortunadamente en nuestro hospital hemos tenido la posibilidad de seguir tratando a estos pacientes. Y han habido compañías que nos han ayudado dotándonos de OCTs y de otros instrumentos como Novartis, que nos ha permitido desplazar estos pacientes a las áreas de asistencia ambulatoria, a los ambulatorios que no estaban tan afectados por el COVID y poder seguir realizando pruebas y tratando a estos pacientes. En relativo al Congreso, bueno, yo creo que viene una eminencia, ¿no?, a nivel mundial. Stanos Richo es probablemente uno de los mejores cirujanos de vitreoretina del mundo y es una persona que ha contribuido en la evolución del tratamiento quirúrgico de estos pacientes, con nuevas cosas, utilización de membrana amniótica para el tratamiento de la patología vitreoretiniana, tratamiento con células madre dentro del ojo, terapia génica, ha desarrollado muchas técnicas y para nosotros es un gran honor el tenerlo aquí. Es amigo personal mío y por eso ha venido a nuestro congreso, porque él está muy ocupado, vino ayer por la noche, se va hoy a mediodía, pero ha querido venir a estar con nosotros y por supuesto le damos la medalla de honor porque es de las personas que más se lo merece. Es una persona, además es muy cercano como persona, muy humano, realmente es una persona especial. Doctor, muchísimas gracias por habernos atendido. De nada, un placer. Hay 33.502 personas pendientes de una consulta externa en el Hospital de Burgos. Preocupa y mucho la situación de las listas de espera, sobre todo también en el área quirúrgica. El gerente del hospital ya anunció la pasada semana que si no se actúa va a afectar esto a 8.000 pacientes. Lo que se pretende, o el hospital lo que pretende hacer, son peonadas para contener estas cifras.
Según indica el gerente del UBU, antes de la pandemia ya existía un problema serio con las listas de espera. La quirúrgica aumentó en 1.627 pacientes. Cuando estalló la pandemia se redujo en 41 debido a la reducción brutal de consultas externas. Pero esa lista se volvió a incrementar en junio del 21 en 618 pacientes y en más de 1.000 el pasado septiembre por las vacaciones del personal sanitario. No ha servido o ha coincidido con que la pandemia estaba bajando, pero la lista de espera ha crecido. El objetivo es reducirla considerablemente. Si no hiciéramos nada más que lo que ordinariamente el hospital puede hacer en sus 20 quirófanos, llegaríamos a una lista de espera que superaría los 8.000 pacientes. Sin embargo, estamos planteando un número de intervenciones para cada especialidad que nos llevaría a una lista de espera de 5.000 pacientes, es decir, 3.000 y pico pacientes menos. La espera media para entrar en quirófano es de 196 días y al cierre de septiembre la lista de espera en consultas externas se situaba en 33.502 personas, en pleno proceso de negociación con las distintas especialidades para abordar medidas excepcionales que rebajen estas cifras. Con los propios recursos del UBU, el hospital pretende reducirlas en torno a un 20%. En endocrinología nos planteamos una reducción del 20% con respecto a la lista de espera actual. En cirugía plástica y reparadora esperamos ver a 100 pacientes más en lo que resta de año que lo que verían con las agendas ordinarias. El problema más gordo, que son las gastroscopias, y procuraríamos hacer 250 gastroscopias más. Desde marzo del 2020 se han dejado de hacer más de 13.000 operaciones pendientes, 137.900 consultas, 61.000 radiologías o 2.256 colonoscopias. Pues es un grave problema, la verdad, las listas de espera que hay no solo en el área quirúrgica, sino también en las consultas externas. Y de hecho, desgraciadamente, pues la gente lo está denunciando, lo tienen que denunciar a través de las redes sociales. Y esta semana nos hemos encontrado con dos tweets pues de dos pacientes que tienen su primera consulta, fíjense, en la unidad del sueño del Hospital Universitario de Burgos para el 25 de abril, ahí lo estamos viendo, de 2023, pero es que hay otra persona que lo tiene en el 2024. Bueno, yo creo que esto ya es totalmente denunciable. Ya no, este problema hay que también decir que no viene de ahora, sino que antes de la pandemia ya había esas listas de espera en esta unidad, pero claro, esto ya se ha agravado muchísimo. ¿Qué repercusión tiene esto? Pues que, lógicamente, los pacientes tengamos que ir al servicio de urgencias, bueno, pues ante cualquier dolor o molestia que presentemos. Las urgencias, ¿qué pasa? Pues que faltan 9 médicos en el Hospital Universitario de Burgos y todavía se va a agravar más la situación porque 4 médicos, 4 facultativos se van a ir en los próximos meses. Pues los facultativos al final piden a la gerencia que se tomen medidas de manera urgente porque esto va a repercutir en la calidad asistencial del paciente. Vamos a conectar con el presidente del Colegio de Médicos. Además, él es médico también de urgencias del Hospital de Santiago Apóstol de Miranda. Joaquín, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Verónica. Gracias por atendernos estos minutitos, pero bueno, es que hay que decir, tengo yo por aquí una carta, ¿verdad?, que habéis mandado desde la Sociedad Castellano y Leonesa de Medicina de Urgencias y Emergencias de que esta situación no puede seguir así. ¿Qué está pasando, Joaquín? Bueno, llevamos muchos años advirtiéndolo, que las urgencias se van colapsando poco a poco y evidentemente pues es que haya defectos sanitarios, defectos de gestión en otras áreas, en otros niveles sanitarios, pues repercute fundamentalmente a urgencias, que es ese servicio que está abierto 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días. Evidentemente, los pacientes tienen una emergencia sanitaria, tienen un problema sanitario y a veces pues, no pueden esperar tanto como se les manda en las citas. No, claro, es que hablamos de que la pasada semana en un día pasaron 400 pacientes
y hasta 9 horas de espera. Como he comentado, ¿no? Esa cita que te dan, es que ya no sé ni cómo denominar, después de 2 años que te den una cita en una consulta externa, pues hace que entendáis que el paciente vaya a acudir a las urgencias. Pero bueno, sí que está viendo de que pues, la gente pues, no tiene paciencia y lo suyo es lo primero. ¿Qué es lo que solicitáis, Joaquín? Claro, esos casos son excepcionales, ¿no? Esas 2 citas son excepcionales para un servicio, la Unidad del Sueño, que desgraciadamente ha tenido 2 imprevistos en los últimos años y ya se ha quedado sin personal, aunque ya lo van recuperando. Lo que sí que es preocupante es que en la atención primaria te tengan que dar cita para 5 días o 6 días porque no hay recursos o no están bien gestionados para atenderlo en el día, y evidentemente los pacientes quieren, y debe ser así, una cita presencial, un contacto médico-enfermo, que es como se deben resolver los problemas sanitarios. Entonces, lo que nosotros pedimos es coordinación para atender a esos pacientes y que cada uno pueda ser visto en su nivel, porque el problema de urgencias es que ese colapso va en deterioro principalmente de esos pacientes que realmente tienen una patología urgente y que a veces no se les puede prestar el tiempo y los recursos que merecen para dicha patología, ¿no? Que realmente son los que sí que tendrían que estar. Y sin embargo, si se colapsan con patologías que pueden ser atendidas en primaria o con patologías que no han sido atendidas a tiempo o no van a ser atendidas a tiempo en las consultas externas de las diferentes especialidades, pues ese colapso repercute en el trabajo de urgencias a todos. Claro, es como estás diciendo, Joaquín, es lo que estáis viendo, ¿no? Las consecuencias de la pandemia, enfermedades crónicas, como así decirlo, que se han agravado por bueno, pues dejar en parte esa atención presencial de los pacientes y que no les queda otra que acudir, ¿no? al área de urgencias, bueno, pues para que sean atendidos. Pues Bueno, sí. Verónica, que esto viene desde hace bastante antes de la pandemia, ¿no? Aunque como en todas las áreas, la pandemia ha podido descubrir todas las vergüenzas del sistema, pero estas cosas vienen desde la pandemia y que nosotros ya veníamos advirtiendo, y la principal causa y primaria es que no se ha reconocido la especialidad de urgencias. Entonces, ahí se genera un gran problema porque los servicios de urgencias nos tenemos que nutrir de otras especialidades, principalmente de medicina de familia, con lo que conlleva una rivalidad a la hora de encontrar personal, fundamentalmente con la atención primaria, con centros de salud y áreas rurales, para tener los médicos con la misma titulación. En el caso de que estuviera reconocida, como veníamos diciendo desde hace muchos años, y así se nos garantizó por varios ministros de Sanidad que iba a ser reconocida, nosotros tendríamos nuestros propios residentes y especialistas en medicina de urgencias y no tendríamos que rivalizar con los servicios de atención primaria. Pues Joaquín, esperemos que se vaya coordinando y que bueno, pues en los próximos días también, ¿no?, se tomen medidas para, como bien digo, coordinar, ¿no?, y todo esto, todas estas listas de espera, y que no se colapsen las urgencias, porque todavía es que no hemos llegado a los meses bueno, pues, de invierno, que van a ser, bueno, pues duros, ¿no?, se prevén en cuanto a la gripe. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Joaquín. Gracias a ti, Verónica. Hasta luego.
Bueno, y tener también, ¿no?, un poquito de paciencia, porque al final ellos son médicos de urgencias, quieren atender a todo el mundo y no tienen la culpa, si son menos facultativos, de que tengan que estar esperando los pacientes, así que vamos a intentar también dejar de lado, ¿no?, esas malas formas. Nosotros nos despedimos, les esperamos como siempre aquí en Cita Previa la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Adiós.